Siguiendo con la idea anterior, me gustaría también tocar cosas que estaban ahí como pinceladas sueltas, pero que realmente forman parte de un conjunto. Y es este libro de Alejandro Sawa, Crónicas de la Bohemia. ¿Por qué Alejandro Sawa? ¿Por qué Crónicas de la Bohemia? ¿Por qué este era un amigo de Darío bastante cercano con el que tuvo una relación literaria tóxica, por así decirlo, porque eran colaboradores, terminaron discutiendo? A veces Rubén Darío firmaba artículos de Alejandro Sawa, y por eso me gustaría tocar este libro, que uno dirá, ¿qué tiene que ver Darío? ¿Qué tiene que ver Alejandro Sawa? ¿O qué tiene que tener la bohemia española? Porque hay que ver que la bohemia pues tiene por así decirlo, su vertiente francesa y su vertiente española. En el caso de la española, pues Alejandro Sawa, Rubén Darío, Gómez Carrillo de Guatemala eran pues como los exponentes de esa corriente. Esa es una corriente que estuvo muy relacionada con la Comuna de París. La Comuna de París fue un movimiento insurreccional de finales del 19, 1873, que marcó, es decir, que influyó bastante no solamente en las corrientes políticas, porque esas corrientes políticas pues están básicamente ya investigadas, pero también en las corrientes estéticas, y por eso no solo el libro sino también la introducción tiene un componente muy importante para analizar cuál fue la influencia de esos movimientos insurreccionales contra el Estado, contra la autoridad. Esas pugnas, no solamente políticas contra la autoridad, pues entendida como el Estado, sino también para configurar un nuevo orden, porque cuando se quiere, por así decirlo, atacar o se quiere derribar esos elementos del viejo régimen o del régimen autoritario clásico, pues también se tienen que instaurar nuevas formas de organización, nuevas formas de cooperación, nuevas formas de colectivismo, qué pasa con la propiedad, qué pasa con el poder, qué pasa con las relaciones de trabajo, con el fruto del trabajo colectivo, individual, qué pasa con la educación, qué pasa con los poderes públicos, los servicios públicos. Entonces, este tipo de insurrecciones, como también sucedió en el caso de Nicaragua durante el 2018, que se planteaba pues más autonomía universitaria, se planteaba que si pasamos un régimen más parlamentario, de elección directa, para pasar la página de la dictadura. Entonces estas cosas, y también qué pasa en el ámbito geopolítico, porque también tenemos que ver que vivimos en un colectivo de naciones y de intereses globales donde hay que tener en cuenta qué pasa, qué organización tendría o cómo se podría refundar una nueva especie de organización social y política, teniendo en cuenta todos estos elementos y todas estas variables que con el tiempo pues van siendo cada vez más, se van agrandando, pues, y van siendo pues más influyentes, como el caso pues ahora mismo de Europa encerrada entre los intereses pues globales de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos y de China, o también pues qué papel juegan, por así decirlo, las poblaciones de esos países que están sufriendo una agresión o que están en guerra, pero también en Medio Oriente. Y ese aspecto global, ¿qué pasa cuando suceden situaciones de este tipo? Cuando esta corriente política pues surge en París, en este caso, y irradia, por así decirlo, a los estetas, irradia a los trabajadores, irradia a los escritores, no pasa desapercibida en la teoría política, en la historia. Y por eso es que toco esto, porque incluso la bohemia, entendida como esa corriente literaria, no pasó desapercibida eso. Rubén Darío y Alejandro Sawa eran colaboradores, eran representantes de una bohemia que había vivido en París, que había traído del barrio Montmartre, del barrio del Quartier Latin, habían traído esa idea de una bohemia que tenía dos fases, la fase pre-Comuna de París y la fase post-Comuna de París. Obviamente la fase pre-Comuna de París, esa bohemia ambiental en el Quartier Latin, y la post-Comuna de París, pues una bohemia, una corriente estética ambientada, literaria, pero también gráfica, ambientada en Montmartre, en el barrio de Montmartre. Alejandro Sawa, en Crónicas de la Bohemia, habla sobre Fermín Salvoechea. Fermín Salvoechea era un líder un anarquista también, por eso es que ya que estamos tratando de esa memoria
del movimiento anarquista, de los trabajadores organizados en la Andalucía, en Córdoba, era de Málaga en este caso, pues también no estamos saliendo de Andalucía. Habla de Fermín Salvoechea, que era un representante a las Cortes por Cádiz, de hecho un nombre pues bastante conocido en la alternativa política de Cádiz. De hecho se llegó a colgar su retrato en una reciente toma de posesión de un alcalde, que precisamente pues trataba de reivindicar esa idea, porque no hay que olvidar que así como hubo una segunda república en España, también hubo una primera república. Y eso es muy importante en el libro de Tony Martínez, porque Tony Martínez en ese aspecto nos habla de dos cosas, nos habla de las dos caras de esa moneda, desde la visión de su familia, desde la visión de su abuelo, pero también a toro pasado, es decir, también con muchísimos años de distancia, casi un siglo de distancia. Y es que la masacre de Motilla, que está Pedro Luque, esos personajes que van a encontrar en esta novela pues son muy ejemplares de qué pasa cuando cambia un régimen político, cuando se quiere cambiar un régimen político, pero todos los demás elementos compositores de la realidad política y social siguen sin cambiar. Entonces eso es una cosa que la memoria no sirve de instrumento para poder llegar a ver cómo pensaron esas personas, que son cosas que nosotros ahora mismo pues podemos estar también pensando cuando vemos escenarios de convulsión social y política y de guerra, y miramos que aunque cambien o hayan fogonazos de esperanza para una alternativa al status quo, hay cosas que siguen sin cambiar, y en ese aspecto es muy importante entender o leer, mejor dicho, esa parte del Camino de la Memoria de Tony Martínez, donde nos habla de esa doble visión y cómo la viven su abuelo y también su padre, pues. Y en ese aspecto, volviendo a Alejandro Sagua, pues nos habla de Fermín Salvoechea, que son personajes anarquistas de la Andalucía de finales del 19, son personajes importantes de la Primera República, donde hay muchos personajes como Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, donde está pues Pi Margall, muchos personajes de la historia española de finales del 19, que Alejandro Sagua pues con su crónica, su aporte y su artículo, de hecho hay un artículo que está firmado por Darío que habla sobre anarquía, y que está firmado por Darío, pero que en este libro lo atribuye a Alejandro Sagua. Ese artículo que apareció en La Nación, en Argentina, pues se llama La anarquía española, intelectualidad y acción, en agosto de 1905. Entonces, por eso es muy importante tocar el tema de Alejandro Sagua y también este libro, porque en el estudio introductorio de este libro pues se rescata una publicación que se llamaba La anarquía literaria, y es una reivindicación, por así decirlo, del aporte de Rubén Darío a la anarquía en términos estéticos. Aunque desde el ámbito político quizás Rubén Darío no estaba muy vinculado a las ideas de orden socialista o anarquista militante, sí es cierto que la Comuna de París, Rubén Darío conocía muy bien la Comuna de París porque era el lector de Catulle Méndez, que era un escritor de la Comuna, y que hizo de las reseñas históricas más juiciosas y más exactas, por así decirlo, de la Comuna de París, narrando día por día, casi a manera de diario, a manera de recopilatorio de hechos, lo que iba pasando en París en ese momento. Y por eso es que tanto Sagua como Rubén Darío pues no eran ajenos a esa realidad que antes le comentaba, no era ajeno a esa realidad de una búsqueda alternativa frente al poder, frente a la autoridad, frente a la dictadura, a la represión y a la desigualdad, y también a la explotación del hombre por el hombre, que los comunards de París pues quisieron hacer. No hay que olvidar que también muchos de esos, una vez reprimida la Comuna de París, muchos de ellos se vinieron a España, y entonces principalmente a Barcelona, y habían pues autoridades como Mateo de Sagasta, un hombre pues que figura en los anales de la represión al movimiento anarquista, porque y una de las excusas que utilizaba era que muchos de esas personas a las que se perseguía
a los inicios a finales y a inicios del siglo XX, eran pues personas que habían participado en la Comuna de París. Por eso esos son eventos que no acaban, aunque se les aplaque y se apaguen, son elementos que están intrínsecamente relacionados con la historia de las ideas y la memoria como una herramienta literaria, que es la que nos plantea Tony Martínez. Pues bien, es muy importante para entender esas situaciones desde el punto de vista de la historia de su abuelo, y a día de hoy, en la Valencia de hoy, pues cómo hacer una retrospectiva histórica y analizar todas esas cosas. Y desde Monos de San Telmo, obviamente, nos interesa porque eso pues nos abre todo un abanico de posibilidades de lectura de nuestros libros, algo que la inteligencia artificial pues y menos no nos dará, y menos en la presentación de un libro en una floristería de la calle Sueca de Ruzafa, donde pues estaremos amigos hablando de toda esta historia, el nacimiento de esta novela, de esta novela, mejor dicho, que rompe géneros, que rompe líneas temporales, que es ensayo, que es poesía, que es narrativa. Y por eso pues es muy importante que tengamos en cuenta esa herramienta de la memoria para poder analizar estas diferentes oportunidades que nos ofrece la lectura, la literatura, los libros, los archivos bibliográficos, incluso hasta la historia de nuestra propia familia o la historia de la idea, para poder entender un poco más la realidad y poder entender qué sucede con las ideas, con las personas, con la memoria, y quizás pueda entender un poco cómo nos mirarán desde el futuro y cómo miramos a las personas del pasado y sus realidades. Entonces este libro pues mañana lo estaremos presentando, y yo no me quería ir antes sin hablar pues de la Revista Blanca. La Revista Blanca es un archivo de una revista de los años 30 que editó su último número en el año 1936, ya iniciada la guerra civil. Una revista que habla sobre pedagogía, sobre política, dirigida por Teresa Mañé y Federico Morales, que es el padre de Federica Montseny, que fue la primera mujer ministra en España, y que una forma pues también de entender la realidad del anarquismo en Barcelona de ese momento, pero también las ideas que venían desde fuera y que aterrizaban en Barcelona, que era pues donde estaba la revista y donde estaba pues el anarquismo de esta corriente, por así decirlo, porque también pues, el anarquismo ha tenido diferentes corrientes, una más colectivista, una más sindicalista, una más individualista. Entonces es preciso pues leer todas las fuentes y todos los recursos para entender ante cuáles eran pues las ideas que cada uno de ellos nos planteaban. Y en esta revista también por eso se entiende que colaboraba Alejandro Zagua, porque claro, el anarquismo en la estética uno puede entender a las personas que extraen en ese aspecto del anarquismo como, porque se le ha, por así decirlo, se le ha vilipendiado en el sentido de decir pues que el anarquismo viene de anarquía y la anarquía es desorden, cuando eso es un mito que ya está pues bastante estudiado y probado, pues que al contrario, la anarquía lo que prescribe en ese aspecto tiene unas reglas fundamentales, que son la de colectivizar la riqueza, la de reprender todo representación de la autoridad, principalmente cuando esta autoridad pues, es represiva, y darle pues protagonismo a quienes producen la riqueza. Pues en el caso de los estetas y de los literatos, pues por eso es entendible de que colaboraran una revista con otra, pero que también pasara a Centroamérica de la mano de pedagogos como Mardengo, y de la mano pues de otras personas que también colaboraron en la difusión de esta idea, porque lo que pretendían pues era una alternativa, buscar alternativas a esa estructura de poder, a esa estructura de favores, a esa estructura de explotación, a esa estructura de corrupción, pues que existe en las realidades concretas de ese momento. Si no, pues no se entenderían las revoluciones, las insurrecciones que hay en cada uno de los momentos. No se entendería por qué la gente de Venezuela se levanta, por qué la gente de Nicaragua se levanta, por qué la gente de otros países y de incluso de los países llamados democráticos también está en contra de la autoridad y en contra de las representaciones del poder, porque obviamente a día de hoy incluso pues están siendo lesivos con los derechos humanos de personas pues que durante muchísimos años han estado luchando para poder garantizar esos derechos universales, como el derecho del asilo, al que todo el mundo tiene
tiene derecho, y que nosotros como Librería Monos de San Telmo somos un ejemplo de esa vocación universal de los derechos de protección y de refugio. Y por eso es que yo recomiendo que sigamos la lectura de toda esta fuente y recursos que tenemos en Monos de San Telmo.